El mensaje preparado para hoy lleva por título La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Me he querido tomar un tiempo para explicar a profundidad qué es la vida en el Espíritu en un mensaje para la Iglesia del Señor que creo que es extremadamente importante, esencial en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Nosotros somos llamados a vivir en el Espíritu. La vida en Cristo es exactamente la vida en el Espíritu. ¿Y a qué nos referimos con la vida en el Espíritu? Esa es lo que vamos a desarrollar. El texto lema, el texto principal en el que se centra todo el mensaje, lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 6. Es uno de esos textos mandatorios, imprescindibles en la vida de cada cristiano. Yo diría que es uno de esos que todos deberíamos conocerlo inclusive de memoria. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Recalco la última parte: no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y yo le voy a pedir a usted que lea nuevamente esa última parte conmigo, desde donde dice, ahora podemos servir a Dios, ahí, punto y seguido. Ahora podemos servir a Dios, lo van a leer conmigo. 1, 2 y 3. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. El que no lo leyó conmigo, que yo sé quiénes son, los voy a poner de pie para leerlos solos delante de todo el mundo. No, mentira, es broma, no se preocupe. Tranquilos, no pasa nada. No se me ponga nervioso. Ok. Yo voy a lanzar una pregunta, de esas preguntas con las que me gusta comenzar un mensaje. Y es la siguiente. Póngase a pensar un momento. Póngase a pensar en el sentido de ese texto y no deberá de incomodarnos ciertos aspectos, porque el texto dice que ahora que estamos en Cristo ya no obedecemos la ley. Dice que la antigua manera de estar con Dios, de servir a Dios, era obedecer la ley, obedecer la letra de la ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio a Moisés. A eso se refiere a la ley. Y ahora que estamos en Cristo, ya no estamos para obedecer la ley. Es lo que el texto está diciendo. Sino vivir en el Espíritu. Hay un conflicto que pudiera surgir de esto y la pregunta es la siguiente. Ok, yo entiendo lo de vivir en el Espíritu, pero ¿cómo así que ya no estamos para obedecer la ley? ¿Quiere decir que ahora sí podemos robar? Porque la ley dice no robarás. Podemos matar, porque la ley dice no matarás. Podemos cometer adulterio, podemos hacer ahora caso omiso de lo que decía la ley, porque aquí está diciendo que ya no estamos sujetos a la ley, sino al Espíritu. Si me siguen, no hay ahí alguna especie de, explícame mejor eso, vamos a digerirlo. Y es la intención de este mensaje. Continúo esta parte de este aspecto de la pregunta, recordando lo que el mismo apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta a los romanos, también escribió a Gálatas lo siguiente: la ley fue nuestra tutora.
hasta que vino Cristo. Y ahora lo que nosotros estamos no es sujetos a la ley, sino sujetos al Espíritu Santo. Desarrollando este tema, antes de Cristo, o más bien antes de que viniera, de hecho hoy ustedes saben que hoy celebramos el día de Pentecostés, ¿no? Antes de que viniera el Espíritu Santo que prometió Jesús a sus discípulos en la última cena, ¿se recuerdan? Es necesario que yo me vaya, viene el Consolador, Él es el que entrará en ustedes, ahora está con ustedes, pero cuando yo me vaya estará dentro de ustedes. Eso comenzó el día de Pentecostés, un día como hoy. Entonces, el Espíritu Santo, una vez que vienes a Cristo, entra inmediatamente en tu corazón, entra en tu espíritu, entra en tu vida. Y tú pasas de muerte a vida. Esa transición de muerte a vida la da el Espíritu Santo. Jesús lo habló en otros términos cuando conversaba con el fariseo Nicodemo y le decía, es necesario nacer de nuevo. ¿Se recuerdan esa conversación? Y Jesús explicaba en qué consistía ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento dice que no lo puede producir el hombre. Y no sabes tampoco cómo sucede, así como no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va. El que es nacido del Espíritu, dice Cristo, ese es el que nace de nuevo. Y en eso consiste el nuevo nacimiento en Cristo. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida, entra el Espíritu Santo en nosotros y nos da automáticamente vida eterna, salvación. Pertenecemos a Cristo a partir de ese momento, una vez que le recibamos. Entonces, cuando esto ocurre, lo que Pablo está diciendo en Gálatas es precisamente, antes de que llegara el Espíritu a vivir adentro de ustedes, lo que había que era una guía, era la ley de Moisés. Porque antes cada quien vivía como mejor le parecía. Los que gobernaban como mejor le parecía, era la ley del más fuerte. Entonces se trajo la ley de Moisés. A Moisés, Dios le entregó este regalo al pueblo de Israel, un regalo maravilloso, en la que si tú respetas la ley, tienes la certeza, prácticamente la garantía de que vas a vivir bien. Imagínese, póngase a pensar por un rato, una sociedad en donde nadie robe, en donde nadie codicie, porque eso, la ley prohíbe codiciar, no codicies. No codicies los bienes ajenos, no codicies la mujer de tu prójimo, donde nadie haya pensando en la mujer del otro, ni en el hombre del otro, donde no hayan adulterios. Imagínense una sociedad donde todo mundo sea honrado y honesto y no se entreguen a la corrupción y a la mentira. ¿Qué va a pasar con una sociedad así? Está destinada a la prosperidad, está destinada al éxito. Está destinada a la alegría y a la riqueza que trae este tipo de conducta como parte normal. Así que Dios entrega esa guía a su pueblo con la intención de que su pueblo viviera de esa manera y las demás naciones se dieran cuenta, oye, es mejor vivir así que vivir como estamos viviendo. Mira lo bien que les va, mira cómo prosperan, mira que ellos no se agreden los unos a los otros, no respetan los bienes ajenos, respetan la mujer del otro, etcétera, etcétera. No hay telenovelas. Entonces, es fantástico. Y la idea de Dios era esa, hacer del pueblo de Israel un ejemplo a la sociedad. ¿Y qué ocurrió? Si se recuerdan, el pueblo de Israel, la Biblia lo dice, vez tras vez, en vez de seguir la ley que Dios les había entregado, copiaron las conductas de las naciones paganas en cuanto a la idolatría y en cuanto a toda la depravación que había. Inclusive hay un texto en la Biblia que dice que incluso las atrocidades que ocurrían en mi pueblo eran peores que las de aquellas naciones a las cuales yo los mandé a conquistar. Entonces, mientras llegaba el Espíritu Santo,
La guía era la ley que Dios le dio a Moisés. Ahí se explicaba principios elevados de conducta con relación a Dios y con relación a los demás, que son útiles hasta el día de hoy. Pero era sola nuestra tutora, era nuestra guía, era un modelo a seguir porque no había antes eso. Entonces Dios entrega la ley a Moisés de esta manera. Sin embargo, ahora en Cristo se nos manda a no seguir la letra de la ley, se nos manda a vivir en el Espíritu. Y aquí es donde viene el segundo aspecto. Yo oré para que el espíritu de Erika, ahí está, en donde viene el aspecto de aquí. A ver, dice así, me van a ayudar a leer porque necesitamos desglosar y desmenuzar este aspecto al cual voy a intentar entrar. Dice en Romanos capítulo 3 del versículo 19 al 30, entra un escenario, un concepto esencial en medio de esto, y es el concepto de la fe. Dice desde el versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pablo está dando por sentado, está demostrando que todos hemos fallado a la ley. Entonces dice, pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Repito, nadie es justo por la ley demuestra que todos somos culpables. Estamos fregados, esa es la mala noticia. Nadie puede ser justo. Todos hemos fallado a la ley de una forma u otra y en repetidas ocasiones. Entonces, pero aquí nos está hablando de que no podemos ser justos por cumplir la ley, pero sí podemos ser justos ante los ojos de Dios de acuerdo a lo que está explicando aquí. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Nuevamente, aquí es importante entender que el apóstol San Pablo este concepto lo repite una y otra vez porque en la mentalidad judía no dejaba, la mentalidad judía cristiana, porque recuérdense que los primeros cristianos no se veían como una nueva religión, no se veían como que era un nuevo movimiento. Los primeros cristianos eran judíos. Y ellos sencillamente se seguían viendo como judíos, con la excepción del resto de que en Cristo se cumplían todas las profecías hebreas. Esa es la única diferencia. Cristo es el que de todos los profetas han estado hablando y en Él se cumple todas las profecías, pero se seguían viendo como judíos. Y por tal razón, todavía existía en la cosmovisión judía el hecho de que el que no era judío estaba perdido, porque no era parte del pueblo de Dios. Ese concepto, Pablo viene a rematar contra eso, porque ya las puertas se abrieron para los que no eran judíos, los gentiles, los llamados los gentiles, o de una forma quizá despectiva, los incircuncisos, porque lo que separaba a los judíos de las demás naciones era la circuncisión. Los judíos se circuncidaban y el resto no. Entonces ese era el distintivo de que era el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre?
Pablo demuestra que ahora el pueblo de Dios ya no es por ser judío. El pueblo de Dios es ¿por quién? Por quien cree en Cristo. Y se abren las puertas de los cielos para todo aquel que cree y todo aquel que le recibe. Siguiendo el texto dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, vuelve y repite el punto, nos hace justos. No podíamos ser justos, recuérdense, pero dice, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Están notando una y otra vez la repetición del concepto? A los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces aquí se va comenzando a responder esa pregunta. ¿Cómo que ya no es por la ley? ¿Cómo que ya no seguimos la ley? Bueno, en primer lugar, porque estamos fritos. Porque todos hemos fallado a la ley y no podemos ser justos obedeciendo la ley. Así que la opción, la alternativa que tenemos es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y al creer en Cristo Jesús, el haber fallado a la ley, la condenación que merecíamos por haber fallado a la ley, la pagó Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ese es el plan de salvación. Esa es la esencia del evangelio que nosotros predicamos a las personas cuando venimos a ofrecerles el plan de salvación, la vida eterna. Y este es el evangelio en sí. Pero el evangelio, que la traducción de la palabra evangelio es la buena noticia, para transmitir la buena noticia, tienes que transmitir una mala noticia primero. Es decir, más bien, no una mala noticia, un diagnóstico. Permítanme explicarlo mejor. Si yo les digo a ustedes, acaban de descubrir la cura para el cáncer. ¡Wow! Fantástico. A todo el mundo se pondría contento, maravilloso. Sí, pero si te digo, tú tienes cáncer, la cosa cambia. Hay una connotación totalmente distinta. Entonces, no es tan útil para ti imagínate que ni a ti, ni a ninguno de tu familia, ni a ninguno de tus amigos le va a dar cáncer. Imaginémonos eso. A nadie cercano a ti, ni a ti, le va a dar cáncer nunca en tu vida. Y a ti te dicen, oye, llegó la cura para el cáncer. Te puedes alegrar por los demás, pero no tiene el mismo significado a que si tú tienes cáncer o alguien cercano a ti lo tiene. El significado es totalmente distinto. Las personas que no están en Cristo, por lo general, ignoran que están perdidos. Por lo general, no están conscientes que van rumbo al infierno eterno. No tienen conciencia de eso. Entonces, si tú les dices, mira, en Cristo tienes vida eterna, ok, normal, fantástico, me parece bien. Sí, pero toma en consideración que mejor es que aceptes esa vida eterna, porque si no, te vas a perder eternamente por los siglos de los siglos. La connotación cambia. Entonces, tiene que haber
conocimiento del diagnóstico terminal de la raza humana. El diagnóstico terminal de la raza humana es mucho peor que el cáncer. Es que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados y van rumbo al infierno. Ese es el diagnóstico. Jesús dijo en una ocasión, presta atención, Jesús dijo en una ocasión, el mundo me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Está en Juan. El mundo me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Recuérdense que en otras ocasiones Jesús dijo, ninguno es bueno, solo Dios es bueno. ¿Sí se recuerdan? Jesús es claro con el diagnóstico de la gente. ¿Cuál es el tema aquí? El tricky es que nadie puede convencer a nadie que está mal. Usted si intenta convencer a una persona que va rumbo al infierno o que está en pecado o que vive lejos de Dios, probablemente tenga un conflicto muy serio porque la gente no está dispuesta a aceptar esto y el único que puede convencer de pecado es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. De manera que cuando usted evangelice a alguien, le está presentando el plan de salvación a alguien, nunca puede hacerlo por su propia cuenta. Tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo y estar sensible a su voz. Porque cada vez que uno predica el Evangelio, cada vez que uno da la buena noticia de la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, tiene que haber convicción de pecado, si no, no va para ningún lado. O puedes estar sembrando también, porque también pasa eso. O sea, no vas a ver resultados hoy, pero estás sembrando la semilla y es cuestión de tiempo y otro cosechará y germinará. Puedes estar sembrando, pero estés sembrando o vayas a cosechar, tiene que haber Espíritu Santo presente. El plan de salvación no sirve sin la acción del Espíritu Santo porque Él tiene que convencer de pecado a la persona. La persona tiene que entrar en sí, entrar en razón y decir, oh, cierto, sí, yo soy un pecador. Porque uno siempre se compara con alguien peor que yo. Siempre, toda la vida. Lo he dicho en otras ocasiones. Usted se va a las cárceles y es curioso lo que ocurre con ellos. Usted va donde un ladrón y el ladrón se siente que está ahí injustamente. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, porque él conoce a otros ladrones que no lo han atrapado y a él sí lo atraparon. Y él dice, qué concha, pues, qué buen panameño. Sí, pero tú robaste o no robaste. Sí, pero este robó y él está feliz de la vida. Pero tú estás pagando por lo que tú hiciste. Olvídate del otro. Pero por otro lado, las estadísticas demuestran que, por lo general, ellos, cuando no se sienten culpables por lo que hicieron y están en las cárceles y se sienten que están injustos ahí, es porque conocen a alguien peor que ellos. Dicen, bueno, yo robé, pero yo no asesino. El asesino ese sí es malo de verdad. Y cuando tú vas donde el asesino, él dice, bueno, sí, pero yo no mato niños. Yo tengo mi límite. Y el que no dice, bueno, pero yo no violo, yo no ando violando, yo no ando de perverso, yo no ando de pedófilo. Y cada uno se va pasando la bola al otro, pero que el otro es peor que uno. Entonces, claro, tú eres tan maravilloso dependiendo de con quién te compares. Si te comparas con alguien peor que tú, por supuesto, tú eres lo máximo. Y en eso consiste el juego de la falta de conciencia en las personas que no tienen a Cristo de pecado. Porque ellos se consideran buenos en sí, en esencia, puesto que ellos tienen sus límites que no cruzan y de acuerdo a esos límites que ellos no cruzan, se consideran que son buenos y cuando sus propios límites los cruzan otras personas, ellos sí juzgan a los demás y los demás sí son malos. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y es el que puede demostrar la suciedad que todos llevamos por dentro. Todos. Entonces, Pablo está diciendo aquí, todos hemos pecado.
Nadie puede alcanzar la meta gloriosa. No hay bueno ni uno solo. Lo dicen los Salmos, lo recuerda Pablo también en estos mismos capítulos. Pablo dice que, citando los Salmos, no hay nadie que haga lo bueno ni uno solo. Jesús reforzó ese concepto. Ya les dije cosas que ha dicho Jesús, pero Jesús también dijo, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se la piden. El concepto, el diagnóstico de la Biblia para la humanidad está claro, está clarito. Y el diagnóstico es que el corazón del hombre está dañado, está chueco, no tiene remedio. Ese corazón desviado que nosotros tenemos se puede evidenciar desde pequeños. Ya lo he mencionado en repetidas ocasiones. Tú pones a un bebé frente a otro y pones un juguete en el centro y vas a ver lo que va a pasar. Y no es que la sociedad los corrompió, no es que la sociedad no. El egoísmo, el que yo lo quiero y tú no, el que pueda agredir al otro porque lo agarró primero y pelearse por el juguete, es una evidencia que ni los psicólogos pueden negar. Hay algo dañado en el ser humano. Nacemos chuecos. Heredamos en lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. Y está aquí, corre por nuestras venas. Y mire, no hay pastor que se salve de eso, no hay cura, no hay papa, no hay nadie. Todos estamos con esto que se llama naturaleza pecaminosa. Y es algo con la que tenemos que batallar todo el tiempo hasta que por fin seamos liberados de esto en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que no tiene ese problema, que es el cuerpo que heredó Cristo cuando resucitó y que se nos prometió a nosotros como coherederos de la gloria venidera, juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios hizo todo eso, repito el versículo 26, la parte B, para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa nuevamente en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Aquí es donde comienza a ver las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre obedecer la ley y lo que Dios está diciendo o lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio del apóstol Pablo? Comienza con la fe, es la fe. Es decir, si yo me enfoco en la ley, en no robes, no pienses mal, no tengas malos pensamientos, no tengas lujuria, no codicies, no tengas envidia, no tengas celos. Si yo comienzo a seguir estas reglas, esta ley, ¿qué va a pasar? Voy a tropezar. Voy a tropezar. Ahora lo vamos a ver, porque está ahí, pero voy a tropezar porque mi enfoque es negativo y está centrado en una regla. Lo que está transmitiendo el apóstol Pablo es que ya ese no debe ser el enfoque. Ya la ley cumplió su propósito, una guía, mientras viniera lo que es el espíritu, vivir en el espíritu, el vivir en el espíritu. Y este vivir en el espíritu no consiste en estar enfocado en no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. No te vistas así, no uses esto, no. Ese es el enfoque legalista de la ley. Legalismo viene de la ley. Entonces, cuando el enfoque es legalista, tropiezas, porque la misma Biblia dice que la ley
lo que hace muchas veces es provocar que nosotros fallemos. Entonces, si mi enfoque está en no hacer y mi enfoque está en las reglas, voy a tropezar. ¿En dónde debe estar mi enfoque? Bueno, el enfoque, la respuesta final debe estar en Cristo, y esa es la vida en el Espíritu. Cuando yo vivo en el Espíritu y me enfoco y me conecto con Dios y tengo una comunión con Dios y tengo una relación correcta con Dios de manera consistente, es que yo voy a comenzar a tener victoria sobre estas cosas que están mal. Pero mi enfoque ya no puede estar más en no hacer. Mi enfoque debe estar centrado, fundamentado en mi comunión con Dios. Esa es la vida del Espíritu. Pero ese es el paso, digamos, la meta final. Hay un paso previo. El paso previo es la fe. Dice, no se basa en la obediencia de la fe, está basada en la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos, nuevamente, a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Repite eso conmigo, por medio de la fe y no por obedecer la ley. Una vez más, por medio de la fe y no por obedecer la ley. Dice, sigue diciendo, después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? Nuevamente rompiendo la cosmovisión judía de los cristianos del primer siglo. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? No, es también el Dios de los gentiles, claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Y repita conmigo esta última frase: únicamente por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. Qué importante juega el papel de la fe en la vida del cristiano. Es tan importante que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tú puedes cantar y adorar a Dios de la mejor manera. Tú puedes incluso orar, incluso leer la Biblia. Pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. La fe se constituye en la esencia del creyente, en la esencia vital del cristiano para su diario caminar. Únicamente por medio de la fe. Entonces, Él hace justas a las personas. El justo por la fe vivirá, que es el texto con el que Martín Lutero encontró y desarrolló sus 95 tesis. Ahora, vamos a tocar un poco más a fondo el tema de la fe y vamos a intentar razonar en qué consiste. Romanos 4:5 dice lo siguiente: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ese texto es interesante, porque de alguna forma u otra, en la cosmovisión cristiana en general, uno no deja de validar o de desmeritar a las personas por sus acciones. ¿Cierto o falso? Uno inconscientemente está juzgando a los demás de acuerdo a sus acciones y se está juzgando a sí mismo de acuerdo a sus acciones. Ahora, hay una línea delgada aquí, porque por supuesto las acciones reflejan quién eres al fin de cuentas. Pero fíjense lo que la Biblia está diciendo: la gente es considerada justa no porque se porta bien. A los ojos de Dios, como dice Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. En otras palabras, no nos podemos jactar por las cosas buenas que hacemos. Sea que seamos dadivosos, sea que seamos cariñosos,
sea que le dediquemos tiempo al que necesita de nuestro tiempo, ya sea en la consejería, sea que amemos. Todas estas buenas acciones que son buenas, no nos hace justos a los ojos de Dios. Ese es el principio que está diciendo la Biblia. ¿Qué nos hace justos a los ojos de Dios? Nuestra fe. Nuestra fe. Pablo desarrolla toda una tesis al respecto en este capítulo 4 porque comienza a hablar del caso de Abraham. Él dice, Abraham fue considerado justo porque creyó. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él comienza a desarrollar que no fue porque se circuncidó y no fue porque hizo, fue porque le creyó a Dios. Y aquí es donde todo comienza. No quiero decir que no nos toca hacer buenas acciones. Lo que quiero decir es que nuestras buenas acciones deben ser consecuencia de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios. Repito, no estoy diciendo que no nos toca hacer buenas acciones. Lo que estoy diciendo es que ese no debe ser nuestro enfoque. Lo que estoy diciendo es que nuestras buenas acciones deben ser una consecuencia de, no mi meta, no mi fijo, no mi norte, sino una consecuencia de mi intimidad con Dios, mi relación con Dios, mi comunión con Dios y mi fe. Ese es mi enfoque. Cuando me enfoco en las acciones y en las buenas obras, tropiezo. Me equivoco, caigo, me lleno de culpa. Y la consecuencia final es termino separándome de Dios. A lo mejor sigo viniendo a la iglesia, pero me desconecto. ¿Por qué? Porque soy un miserable culpable, siempre caigo en lo mismo y tropiezo con la misma piedra. Estoy hasta aquí de mí mismo, tú debes estar hasta aquí peor que yo. Y no es cierto. Ese es un enfoque en las obras. Ese es un enfoque en las acciones. Pero no es un enfoque en la vida, en el espíritu, que es lo que Dios nos llama a vivir. Cuando tú estás hasta aquí de ti mismo, de que cometes los mismos errores de una y otra vez, y comienzas a percibir que Dios está harto de ti por los mismos errores, estás desenfocado. Y tu fe desapareció. Tu fe no se está ejercitando. ¿Por qué? Porque no hemos entendido un par de principios importantes que es lo que nos va a ayudar a sanar esto. Romanos 4:16, la parte A, dice, así que la promesa, nuevamente, se recibe por medio de la fe. Las promesas de Dios las recibimos por medio de la fe. Ahora, vamos a hacer un recuento de las promesas de Dios. 1, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si tengo derrotas, tranquilo, sigue peleando, eres más que vencedor. Bueno, pero vuélveme tropiezo, te estás enfocando en tus acciones. Cuando tienes fe, le crees a Dios que dice, eres más que vencedor, se acabó. Eres más que vencedor y tienes que llenarte de fe. Cuando no tienes fe, no le crees a Dios, por eso no puedes agradar a Dios. No le estás creyendo a Dios cuando dices, eres más que vencedor. Cuando te sientes solo y desamparado y abandonado por Dios y que Dios quitó su mirada de ti, no le crees cuando Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sientes que Dios te abandonó y que ya no te ama por causa de tus errores, no le estás creyendo cuando dijo, ¿quién los separará de mi amor? Ni lo alto ni lo profundo, ni tribulación. Si es que hay tribulación en tu vida es porque Dios te abandonó. Ese texto está diciendo claramente, no es que la tribulación significa que Dios te abandonó. Él está contigo en medio de la tribulación y la tormenta. Es que la fe la dejaste a un lado.
y te estás mirando y cayendo en la trampa de seguir viviendo conforme a la ley. Seguir enfocando en las acciones. ¿Me están siguiendo? No estoy bravo. Sigue diciendo, esto se pone más bueno todavía. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Pero que ya eres justo, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Sí, pero me equivoqué y volví a tropezar porque eres justo. Tienes que empezar a caminar en la fe y a vivir en el Espíritu. De esto consiste. Con su permiso. Romanos 4:13. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Aquí es donde quiero caer finalmente. Ni siquiera estaba basada, fíjense lo que dice ese texto. Este texto a mí me voló la mente por completo. La promesa que Dios le hizo a Abraham, de dar toda la tierra a Abraham, que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes, ni siquiera estuvo basado en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios que viene por la fe. Tú no te puedes relacionar con Dios correctamente si no tienes fe. Si tu percepción de Dios hacia ti es negativa, si tú percibes que Dios te mira con malos ojos por causa de tus rollos, tus pecados, lo que sea, tus errores, cualquier razón, pero tú sientes una mala mirada de parte de Dios hacia ti, no tienes una relación correcta con Dios y no has entendido prácticamente nada de lo que la Biblia dice. Y no estás entendiendo este principio. Si tú sientes que Dios vive enojado contigo, si tú sientes que Dios te rechaza, no estás viviendo en fe y no tienes una relación correcta con Dios. La vida en el Espíritu consiste en mantener una relación correcta con Dios, en intimar con Dios. No solo es leer la Biblia y tener un tiempo de oración diario. Eso puede alimentar, pero es mucho más que eso. Tener intimidad con Dios es tener a Dios presente 24 horas al día, 7 días a la semana. Es caminar con Él cada segundo de tu vida. Es conversar con Él y comentarle a Él lo que piensas y lo que sientes en un momento dado. Y decir, Señor, en este momento me siento frustrado por esto y esto y esto. Pero desarrolla esa intimidad con Dios. A los detractores, a los ateos, a los detractores del cristianismo, muchas veces apuntan las barbaridades que David decía en los Salmos. Yo no sé si usted ha leído con ojos objetivos algunos Salmos, pero David maldice a cualquier cantidad de gente en los Salmos. Que se pudran, que se les caigan los dientes a los que me persiguen, que sus esposas se vuelvan estériles. ¿What? Ahora yo le pregunto algo, ¿cómo alguien que puede decir tales barbaridades
puede tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque, ojo, eso es lo que Dios dice de David. Dios dice de David, un hombre conforme a mi corazón. Un tipo que anda maldiciendo por ahí, a todos lados. En serio. Entonces yo soy un hombre conforme a mi corazón. ¿Y saben por qué es un hombre conforme a mi corazón? Porque cuando él hacía eso, lo hacía en la presencia de Dios. David no lanzaba esas maldiciones de manera directa. Él desahogaba todo lo que sentía al mismo Dios en su presencia. Porque decía, pero tú, oh Señor. Y decía, pero tú, oh Señor. No es que David reprimía esas emociones. Y cuando uno vive de acuerdo a la ley, enfocado en las acciones, uno reprime las emociones y los sentimientos. No está hecho para reprimirlo. No es que uno se agarra y se muerde porque es que después me van a echar de la iglesia y que si hago y que si digo y que hago una pataleta aquí, no sé qué, me van a mirar mal. No. David era honesto con Dios. Y era transparente. Y decía, ¿sabes qué? Yo siento esto ahorita mismo. Yo siento oye, que se muera ese tipo que me tiró el carro, que se le caigan los dientes y los dedos mientras maneja. Pero lo haces no maldiciendo literalmente a la persona, lo haces en la presencia de Dios. Señor, esto es lo que siento. O sea, al final de cuentas, Dios sabe lo que sentimos. Dios sabe todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. No hay nada escondido delante de Él. ¿Por qué escondemos lo que sentimos y lo que pensamos? No tiene sentido. Entonces, en esa intimidad con Dios consiste en que tú derrames continuamente tu ser delante de Él. Si Él te conoce y sabe quién eres. Te conoce desde antes que nacieras. Y te dio propósito y te amó desde antes que naciera y te amó con un amor eterno, un amor incondicional, un amor que supera el entendimiento siquiera. Él te amó, te abrazó. Dice la Biblia que nos abrazó aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué clase de amor es ese? No es que esperó que yo arreglara las cosas para entonces perdonarme. No, Él me abrazó y me perdonó y me dio su amor estando muerto en mis delitos y pecados. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios está enojado con nosotros? ¿Cómo podemos sentir que Él nos abandona? Porque no estamos viviendo en fe, ni estamos viviendo en el Espíritu. Estamos viviendo de acuerdo a la ley, enfocado en las obras. ¿Se entendió? Me expliqué el concepto. Les dije que esto se iba a poner bueno. Romanos 5, 1, 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Cuántas veces ya ha dicho este man eso? En buen panameño, buco, tarrán, tambocotón. Ya la dejemos. Y eso que he seleccionado algunos textos. Los dice muchas más veces. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, segundo punto al que quiero llegar. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. O sea que ya no solo somos justos delante de Dios, sino que Dios hizo las paces con nosotros. Ya Dios hizo las paces contigo. Ya no va a pasar
eso no se va a estropear. Él hizo las paces contigo. Sí, pero tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Cuidado, ese no es el enfoque. Ese no es el camino. El camino es, tienes que confiar en que Dios te ama, en que su misericordia va más allá que tu pecado. Su misericordia va a llegar hasta mucho más allá de lo que tu pecado puede llegar. Y tienes que relacionarte con Él correctamente, lo cual te va a llevar al arrepentimiento verdadero. No a la culpa y al remordimiento y al tratar de esforzarte por hacer las cosas bien en tu propio esfuerzo. Lo cual trae culpa, remordimiento y el ciclo vicioso de que vuelves y cometes el mismo error. Culpa, remordimiento, vergüenza, Señor, y vuelves y la metes de nuevo, la riegas de nuevo, metes la pata. Ese es el juego del diablo con nosotros, porque no se entiende que es por fe y es confiar en el Señor. ¿Por qué está escrito en la Biblia? Miren la cantidad de textos que hay. Pueden acercarse con confianza al trono de la gracia, donde hallarás perdón y misericordia. Acérquense confiadamente. Son sus hijos. Ustedes son sus hijos. Jesús nos invitó a llamarle a Dios papito, que significa Abba Padre. Y esa es la relación correcta. Cuando tienes una relación correcta con Dios, cuando tienes intimidad con Dios, cuando tienes ese contacto constante, consistente de manera con Dios, es que tus acciones van a comenzar a reflejar eso. El enfoque es totalmente diferente. Tus acciones, tu conducta, vas a comenzar a vencer, vas a comenzar a tener victoria, vas a comenzar a entender que Dios está por encima de tus dificultades y vas a comenzar a ver a Dios inclusive en los momentos más oscuros de tu vida. Y vas a dejar de sentir que te abandona. Se va a disipar la soledad. Se va a disipar la frustración, la ira. Se va a disipar esas cosas que te rompen por dentro y no te dejan ni respirar. Se va a ir, adivinen qué, la ansiedad. Esa ansiedad fastidiosa que muchas veces está directamente relacionada con algún logro específico. Estoy tarde, cuando llego aquí, entonces me voy a sentir calmado. No, tú puedes aún en el trayecto tener paz. ¿Sabían eso? Mi paz les dejo. La paz les dejo, mi paz les doy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios la puede asegurar y garantizar 24 horas en tu vida, 7 días a la semana, 365.25 días al año, punto 25 por el año bisiesto. Está asegurada y está garantizada. Un buen diagnóstico es, ¿qué tan ansioso ando yo diariamente? Es un buen autodiagnóstico. ¿Vivo en ansiedad? ¿Me roba la calma cualquier tontería? Y claro, cuando uno vive en ansiedad, cargado y afligido constantemente por el día a día, en algún punto te vas a sentir que Dios también está así contigo. Ansioso, frustrado, enojado, fastidiado. Es una proyección, es natural. Hermanos queridos, aprendamos a vivir en la paz del Señor, que le costó a Cristo la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No estamos para vivir en paz y en guerra y en conflicto todo el tiempo. No estamos para vivir en ansiedad todo el tiempo. Estamos para vivir en la paz del Señor. Entonces son dos cosas importantes.
Nos ha hecho justos ante sus ojos y nos ha dado paz. Hizo las paces con nosotros, nos ha hecho partícipes de esa paz. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Amén. Qué bendito es el nombre del Señor. Finalmente, venciendo por la fe. Romanos 5, versículo 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Es decir, cuando ya tú tienes una relación correcta con Dios y tu fe se está desarrollando correctamente, las pruebas, las dificultades, ese vecino que tanto te encanta, ese colega de trabajo que te hace la vida de cuadritos, que te serrucha el piso y que murmura contra ti y que te exhibe y que te hace quedar mal todas las veces que pueda. Cualquier prueba, cualquier amenaza, cualquier atentado contra tu vida, cualquier enfermedad, mediante la fe la puedes ver de manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Este texto que está aquí. Nos alegramos, no nos entristecemos, no nos frustramos, no nos enojamos, no cuestionamos a Dios, no le reclamamos a Dios, no le reclamamos al pastor. No, nos alegramos. ¿Qué manera de vivir? A veces yo veo esto y yo digo, pero ¿qué clase de cristianismo estoy viviendo yo? Yo veo una vida cristiana tan diferente. Obviamente, lo digo para mí, para que usted no se sienta atacado. Nos alegramos al enfrentar pruebas. Cuando viene una prueba, en vez de frustrarte, te toca alegrarte. Si vives en el Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Después de esa prueba vas a ser más fuerte. Y después de la otra prueba vas a ser más fuerte. Ya no te echan cuento. Ya eso es chichepiña. Ya yo pasé ese examen. A desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Cuántas veces yo no he escuchado, yo mismo he estado en esas circunstancias, cuántas veces no hemos estado en esas circunstancias en la que decimos, Señor, no más esto y no más esto, y a los 3 días, chacatráncata? Porque no hay firmeza de carácter. Pero eso lo desarrolla la prueba. La prueba desarrolla resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Ahora digo, por aquí y aquí me mantengo. Cielo, tierra y mar, por aquí es. Y la firmeza de carácter y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Señores, hay veces que los mismos hijos de Dios piensan que ya se van a ir al infierno o perdieron su salvación por este tipo de errores constantes y este tipo de luchas que tienen. Y es importante que el carácter fortalezca nuestra esperanza segura de salvación. Eres salvo, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Perteneces a Cristo, te compró con sangre. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nos ha dado su Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. En resumen,
¿Somos justos a los ojos de Dios? ¿Tenemos paz con Dios? La paz está garantizada en nuestras vidas. El gozo de la salvación debe ser constante, una constante en nuestro diario vivir. Pero todas estas, al igual que todas las promesas espirituales y todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús, tendremos acceso a ellas si nos mantenemos creyendo a lo que Dios dijo, no creyendo a los pronósticos, no creyéndole a la enfermedad, no creyéndole a la tormenta, no creyendo a la oscuridad, ni siquiera creyéndole a tus propios vicios. Escuche bien, no le creas a aquellas cosas que tú todavía no has superado y que estás batallando y no lo logras. ¿Qué va a lograr la victoria en ti? No te enfoques en la acción. Conéctate con Dios. Conéctate con la fuente. Bebe de la fuente diariamente y no te separes de ella, y vas a comenzar a ver éxito en las áreas más difíciles de tu vida. Pero tienes que creerle. Todo comienza con creerle. Si no le crees, no vas para ningún lado, no importa cuánto te esfuerces. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por esa razón hemos sido llamados a vivir en el Espíritu y no conforme a la ley. Ya no el enfoque es en las acciones. El enfoque ya no son en las obras, en la letra de la ley. No, mi enfoque es creerle a Dios y vivir conectado a Él cada segundo de mi vida. Quiero más de ti.